La transformada de Laplace tiene muchas aplicaciones en matemáticas, sobre todo en áreas de ingeniería como electrónica, mecatrónica, mecánica, etc. Nosotros lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Como las ecuaciones diferenciales tienen derivadas, entonces ocupamos conocer cuál es la transformada de una derivada. Vamos a partir de la propia definición de la transformada de Laplace, recordando la transformada de una función es igual a la integral de 0 a infinito e a la menos st por f de t por dt. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a cambiar esta función por su derivada. Ahí está f' es la derivada, y recordando que la función que está aquí es esta misma, entonces también le ponemos una apóstrofe. Para resolver esta integral vamos a recordar el método de integración por partes. La integración por partes se basa en una fórmula que dice la integral de u por db es igual a u por b menos integral de b por du. Y lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar como u e a la menos st, esta va a ser u, y du, ahorita vamos a calcular, db, esta va a ser db. O sea, u es e a la menos s por t, y db es f' de t por dt. Vamos a ocupar la derivada diferencial de u y b, que es la integral de esto. O sea, du es menos s e a la menos st, ya que la derivada de e a la menos st, siendo s una constante, es e a la menos st por la derivada de st respecto a t. En este caso tenemos que, como esta es constante, queda menos s por dt. S es du. Ahora, como db es esta derivada, entonces vamos a integrar ambos lados para encontrar b. Aquí la derivada anula al diferencial y queda b. Esta es la integral de una función que fue derivada. Entonces, si integramos una función que fue derivada, obtenemos la función original. Entonces viene siendo f de t. Como ya tenemos los elementos de esta fórmula, vamos a sustituirla. Vamos a poner primero la transformada de f' de t es igual a esta integral, pero ahora la voy a sustituir por el lado derecho, porque esta integral es esta, entonces voy a poner el lado derecho de la fórmula, es u por b, o sea, e a la menos s por t, ese es u, por b, b es f de t, menos integral de 0 a infinito, aquí también hay que poner los límites porque ya lo integramos de 0 a infinito, de, ahora sigue b, f de t, por du, que es menos s, e menos s por t, por dt. Ahora, para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es, voy a sacar esta s, esta menos s de la integral, ya que es constante, y este menos va a multiplicar este menos. Entonces queda e menos s por t por f de t de 0 a infinito, y más s integral de 0 a infinito. Voy a escribir primero e a la menos st, luego f de t por dt. Ahora observamos que esta integral que está aquí es la fórmula o la definición de la transformada, que es la que puse aquí al principio, nomás aquí le puse la comilla. Quiere decir que esto viene siendo la transformada de la función f de t. Es la misma definición. Y de aquí en adelante vamos a llamarle f mayúscula s. F mayúscula s porque recuerden que una función cuando es transformada cambia en dos partes, dos cosas. F minúscula, el nombre de la función que está escrita con minúscula, se escribe ahora con mayúsculas, F minúscula, F mayúscula. Y la variable que es originalmente t cambia a s. Entonces esa la vamos a cambiar por f de s.
Vamos a sustituir los límites que tenemos ahora aquí. Tenemos primero que es infinito, pero L menos infinito es 0, 0. Luego, menos el límite inferior, E a la 0 es 1, y nos queda F, aquí está una T, entonces vamos a ponerle F de 0, porque estamos sustituyendo la T por un 0, menos F de 0. Luego, ese es el límite superior, menos el límite inferior. Ya tenemos entonces los dos límites. Ahora, vamos a continuar con esto, más S por F de S. Ok, ahora vamos a juntar todo. Empezamos con que todo esto es la transformada de la derivada, no, la transformada de la derivada de la función f' de t es igual a, esta diferencia la voy a invertir, ponemos primero s, f de s, menos f de 0. Ahí queda. Entonces, esa es la fórmula de la transformada de la primera derivada de ft. Esta fórmula de la transformada de la derivada de la función viene en el formulario de las transformadas de Laplace. Viene siendo la número 31. Si aplicamos el mismo método para la segunda, tercera derivada en adelante, nosotros tendríamos lo siguiente. La transformada de la segunda derivada, la fórmula número 32, esta es la 31, esta es la 32 del formulario, que dice s cuadrada f de s menos s por f de 0 menos f' de 0. La número 33 es la transformada de la tercera derivada de la función, que es s cúbica f de s menos s cuadrada f de 0 menos s f' de 0 menos f segunda derivada de 0. Y así va creciendo la fórmula. Hay una estructura aquí, una secuencia. Pueden ver que al principio aparece la s y la f mayúscula de f de s. S cuadrada, s cúbica, quiere decir que sigue s cuarta, etc. Después, todos los términos que siguen son negativos, todos. Después, SF0 se multiplica por s, luego por s cuadrada, y así va creciendo. Luego aparece la primera derivada, ¿sí? Aquí la derivada 0, aquí la primera derivada, o sea, el último término siempre es la derivada de la función original menos 1. Por ejemplo, esta es la primera derivada, esta es la segunda derivada. Esta es la primera, la derivada 0. Esta es la tercera derivada, segunda derivada. Quiere decir que la transformada en la cuarta derivada terminaría en la tercera derivada. Aquí sería s cuarta. Aquí sería s cúbica. Aquí sería s cuadrada f' y f de la segunda derivada. Y así va creciendo. Nosotros vamos a utilizar únicamente estas dos o cuando mucho la tercera derivada. Vamos a resolver algunos ejemplos. Vienen en la hoja de los apuntes que están en el SAETI. Si tienen ahí a la mano la pueden poner aquí enseguida. ¿Sí? Yo la voy a ir siguiendo aquí en el pintarrón. Tenemos que el primer ejemplo dice transformada de y', o sea, la transformada de la primera derivada. ¿Qué es lo que hacemos? Primero que nada, vamos a identificarla con cualquiera de estas dos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la primera derivada y esta fórmula es para la primera derivada de la función. Noten que en lugar de f estamos utilizando y. Esta t normalmente no se escribe, se puede poner pero no es necesario. Entonces vamos a escoger esta. Lo único que tienen que hacer es cambiar la letra f, todas las f que vean aquí, por la letra y, porque así se llama la función, respetando minúsculas y mayúsculas. Entonces, en este caso tenemos s, esta no cambia, s. F mayúscula, pero en lugar de f ponemos y mayúscula, y con el subíndice s. Normalmente sí se pone el subíndice. Luego dice menos f minúscula, ponemos y minúscula de 0. Y esta es la transformada de la primera derivada de y.
Ejemplo número 2. Transformada de la derivada de x. Ahora, en lugar de sustituir y donde está la f, vamos a sustituir una x. Entonces, queda s, y, ahora es x mayúscula de s, menos x minúscula de 0. Y esta es la transformada de la derivada, de la primera derivada de x. Ahora la transformada de b', lo mismo, ponemos s y en lugar de b minúscula ponemos b mayúscula s menos b minúscula de 0. Así. Entonces, aquí el único truco que hay que seguir es que la letra o el nombre de la variable que está aquí en las llaves se cambia acá en minúscula, en mayúscula y minúscula. Número 4. La transformada de y sobre dt. Vamos a recordar que esta derivada se puede cambiar por y', si representa ahí lo mismo. Entonces, vamos a tener que es el mismo ejemplo número 1. S, y de s, menos y de 0. Y ahí queda ya transformada. Número 5. Ahora es la transformada de la segunda derivada de y. Ahora corresponde la fórmula 32, que es la transformada de la segunda derivada de la función. Y vamos a seguir la misma secuencia con la misma lógica, cambio de variable. Empezamos con s cuadrada, f mayúscula, ahora es y mayúscula de s, menos s, f minúscula es y minúscula de 0, menos f', entonces ponemos y' de 0. Ahí está la transformada de la segunda derivada. Número 6. Transformada de y. Ahora tenemos la transformada de una variable que no está derivada. Y vamos a recordar que cuando tenemos la transformada de una función con minúscula cambia a mayúscula, ¿sí? Pero en lugar de f ponemos y mayúscula, quiere decir que lo único que tenemos que hacer es cambiar esta letra por mayúscula de s. O sea, cuando una variable no está derivada, solamente se pone con mayúsculas y con su índice s. Número 7. Transformada de x. Aquí la x tampoco está derivada, entonces su transformada es simplemente x mayúscula de s. Ahora vamos a ver ejemplos donde vamos a transformar una ecuación diferencial completa. Hasta ahorita nada más lo hemos hecho de uno en uno, una derivada nada más. Ahora vamos a hacer una ecuación completa y tenemos como primer ejemplo la transformada de y' menos 2y igual a t. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la propiedad de que la transformada de una suma o resta es igual a la suma o resta de transformadas. O sea, es la transformada de y', si de esta, menos 2, sacamos el 2 de la transformada, y igual transformada de t. Noten que estamos aplicando la transformada a todos los términos del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación. Ahora nos vamos al formulario. Tenemos la transformada y', viene siendo este caso, s, y de s mayúscula, menos y minúscula de 0, que es esta. Menos 2. La transformada y les comenté que no está derivada y que pusieran solamente y mayúscula de s. Hasta aquí hemos transformado la variable dependiente, que es y. Ahora la independiente es t. Aquí ya tenemos que ir al formulario, la transformada de t,
que viene siendo la número 2, 1 sobre s cuadrada. Vean ahí su formulario. Entonces, este es 1 sobre s cuadrada. Y así tenemos la ecuación diferencial transformada. Número 2. Transformada y' menos 2y' más y igual a t cuadrada. Este paso lo voy a obviar, ya no lo voy a hacer, lo voy a hacer ya directo de acuerdo a los términos que tenemos ahí. Tenemos entonces, la transformada a la segunda derivada es esta. Dice, s cuadrada, f mayúscula es aquí y mayúscula de s, menos s, f minúscula es y minúscula 0, menos y' de 0. Todo esto que está aquí, todo hasta acá, es solamente la transformada y bi'. Ahora seguimos con menos 2y'. Aquí es conveniente poner un paréntesis o un corchete porque hay un cambio de signo. Vamos a tener que es negativo y lo vamos a multiplicar por 2. La transformada, la derivada de y, que es la fórmula 31, dice s, y mayúscula de s, menos y minúscula de 0. Ahí está ya. Esta que está aquí viene siendo y', que es esta, más y. Ya sabemos que si no está derivada solamente se pone la misma letra con mayúscula de s, igual a t cuadrada. Como t es la variable dependiente, nos vamos otra vez al formulario y vemos que es la fórmula número 3, 2 sobre s cúbica. Entonces ponemos 2 sobre s cúbica. Entonces, este es y este es t cuadrada. Entonces noten aquí que esto que acabo de poner aquí es la sustitución de esta ecuación diferencial, pero ya transformada. Después hay más pasos que hay que hacer, pero ahorita lo voy a dejar hasta aquí porque nada más estamos viendo cómo se transforma la ecuación diferencial tal y como está. Vámonos a la número 3. Transformada de x' más 5x igual a seno de t. La transformada de la primera derivada de x es esta fórmula, es s, x mayúscula de s, menos x minúscula de 0. Esa es la transformada de x'. Más 5x, su transformada es simplemente xs. Igual a transformada de seno de t, nos vamos otra vez al formulario, es la número 8, véanla ahí, va a quedar a que es 1 sobre s cuadrada más a cuadrada que también es 1. Entonces ya tenemos toda la ecuación diferencial transformada.